Every time you touch me, I can't control my body. Oh, baby, you are on my mind. Bienvenidas a otro episodio de Mon Parcours en France de la Asociación Asofamicol. El día de hoy estamos con Natalie Soto. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, Natalie. Cuéntanos quién eres, cuál es tu nombre, qué edad tienes, dónde vives. Vale, mi nombre es Natalie Soto, soy psicóloga, vivo en Montpellier y llegué a Francia ya hace 4 años justamente con el objetivo de estudiar mi maestría. Ok, y bueno, ¿por qué escogiste Francia para estudiar tu maestría? Bueno, es la pregunta que más me gusta siempre porque desde los 13 años yo soñaba con Francia, entonces no es que escogí Francia para la maestría, sino que yo siempre había soñado con vivir aquí en Francia. Y pues ya cuando terminé mi pregrado en Colombia, dije, bueno, es la oportunidad para de pronto buscar justamente una maestría en Francia, que siempre había sido como mi sueño y mi país de sueño. Y ya hice todos los trámites para hacerlo. Realmente nunca tuve otra opción. Siempre Ok. era como o Francia o Francia. Qué lindo, qué lindo. Entonces preguntemos más sobre ese proceso antes de tu llegada a Francia. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué páginas empezaste a buscar información sobre universidades? ¿Fuiste tal vez a charlas? Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, parte también de mi trayecto fue motivado por mi mamá. Ella también me motivó mucho a que saliera del país a estudiar, a tener otras experiencias, y yo tenía siempre como la idea de que fuera en Francia. Entonces también fue mi mami la que empezó a buscar, empezó a encontrar agencias e información así adicional, y pues bueno, la verdad fue mi mami casi la que hizo todo el trabajo. Yo no era la que buscaba directamente como información, pero pues sí me acuerdo que en la agencia, la que finalmente contratamos, pues hubo como unas charlas iniciales en donde nos contaron cómo era el proceso. Habían algunos testimonios también de personas que ya habían venido a Francia con ellos, entonces eso también motivó mucho como a saber cómo era pues todo el proceso, toda la démarche. Y bueno, ya, y creo que de repente me metí un par de veces a Campus France, también motivado por la agencia que nos decía como cuál era el proceso, y yo quería como saber un poquito más, pero hasta ahí, la agencia hizo todo por mí. Ok, bueno, recordemos que no es obligatorio pasar por una agencia, pero en efecto es la primera vez que tenemos como una historia de una persona que logró contratar una agencia para que hiciera todo el proceso. Y cuéntanos cómo fue el proceso de la agencia, tal vez cuánto costó el proceso, que tuviste que enviarles. Bueno, recuerdo que sí, pues bueno, fue un poco costoso porque la agencia lo que hace es, o bueno, esa agencia específico lo que hace es vincularte con instituciones privadas en Francia para aprender francés. Es decir, yo no llegué a estudiar la maestría, sino que yo llegué primero a estudiar francés. Que bueno, igual yo ya sabía francés desde antes porque yo estuve en la Alianza Francesa, etcétera, durante 3 años más o menos, pero quería que ese fuera mi primer paso para además empezar a adaptarme. Entonces, justo como que ellos hacen ese vínculo con la parte privada. Entonces sí es un poquito costoso porque no cobran ni por mes ni por semestre, sino que cobran por semana. Entonces eso hace que los costos se eleven, y pues obviamente todo lo que pide la embajada de que uno tenga un colchón de, creo que son 650 euros mensuales por cada uno de los meses en los que vas a estar. Entonces yo hice el proceso con la agencia por 7 meses, entonces iba a estudiar con ellos durante 7 meses, entonces tenía que tener como lo correspondiente a 7 meses como de estancia. Claro. Y ¿qué más? Y bueno, obviamente el primer mes de estancia, que también lo hacía con ellos me ofrecían o me daban el primer mes de estancia, obviamente pago, no era que me lo daban, sino que hacía parte pues de lo que ofrecían. Y pues obviamente todos los trámites de visado y eso, pues obviamente había que costearlos, pero digamos que ellos como que ofrecen el paquete completo, tú les pagas un poco completo y ellos son como los que administran, entre comillas, el dinero, creo, dentro de lo que me acuerdo, porque otra vez fue mi mami la que hizo todo, entonces no me acuerdo de los detalles. Y que me pidieron, bueno, me acuerdo que me pidieron igual mis diplomas, hice las apostillas, tanto del colegio como de la universidad. Bueno, la hoja de vida, como yo ya tenía experiencia laboral, entonces hice igual, saqué los certificados de todos mis lugares de trabajo, los mandé a traducir a francés, las notas, si no me acuerdo mal, obviamente el pasaporte, y bueno, un formulario de ellos interno.
Ok, y ya si hablamos un poco acerca de el proceso durante tu estadía en Francia, ¿a qué ciudad llegaste? Cuéntanos un poco acerca de las clases de francés, ¿te Ujú. gustaron? ¿Cuál era la metodología? Ok, yo llegué a Montpellier, que es la ciudad en la que ahorita estoy viviendo. Y bueno, como les comento, llegué a un instituto privado primero. La metodología era muy amable porque eran grupos muy pequeños, de unas 10 personas máximo, pero la verdad no siempre estaba lleno el cupo. Habían días o semanas que éramos 5 o éramos 6. Entonces era bastante personalizado y muy dinámico. Entonces eso me gustó porque pues permitía también que fuera un aprendizaje más experiencial del francés y no tan ladrilludo de pronto de aprender la gramática, no sé, de memoria o ejercicios infinitos en los libros, sino que era un poco más experiencial. Sí teníamos también, obviamente, ejercicios un poco de libro y gramática, pero pues no era solamente concentrado en eso. Y cuando ya iba el proceso de renovar tu visa, Uh-huh. ¿qué hiciste? ¿Seguiste con francés o pasaste a estudiar tu maestría? Bueno, no hice un año, de hecho hice 7 meses, fue la primera visa que me dieron, con la que vine, y luego entonces ya estando aquí averigüé cuáles eran las universidades públicas que ofrecían cursos de francés e hice todo el proceso para inscribirme a la universidad pública aquí en Montpellier, que es la Paul Valéry, y ahí ya empecé. Entonces fue con esa otra inscripción que hice como mi segundo titre de séjour, y ya con ellos estuve, no me acuerdo si fue como año y medio o 2 años, algo así, estudiando francés. Me postulé una primera vez a la maestría por la plataforma de Monmaster, no pasé a ninguna maestría en toda Francia, entonces volví a hacer francés hasta que alcancé el nivel C2, o sea, como ya los niveles de francés que proponía la universidad, alcancé el C2 y de todas formas me certifiqué con el DALF o el DELF, ya no me acuerdo, bueno, el del C1. Uh-huh. Entonces al mismo tiempo pues me certifiqué para poder obviamente presentar ese papel en la universidad, y hubo un trámite adicional que no lo hice desde Colombia pero lo hice aquí, que fue la validación del título, como la equivalencia de cuántos créditos equivalen los estudios que yo había hecho en Colombia a los créditos franceses, que se hace en IGNARIC. Y pues eso también hizo parte como de los papeles que yo presenté a la universidad para pues luego que me aceptara. Okay. Y bueno, la letra de motivación, etc. Eso es muy interesante porque hay personas que hay veces que acaban su curso de francés y dicen, bueno, ya acabé y no me aceptaron en ninguna universidad porque pues es más común de lo que parece, y deciden devolverse a su país de origen. Entonces, esto es para que aprendan también que pueden extender su visa con un curso también de francés y seguir aprendiendo francés hasta llegar supuestamente pues al C2. Y con eso luego el próximo año volver a intentar entrar a la universidad. Yo creo que lo más importante para Francia siempre es que tengas un proyecto claro y que sea coherente y que los pasos que estás dando sean coherentes con tu proyecto personal o profesional. Entonces yo siempre la argumentaba diciendo, necesito más nivel de francés para poder hacer el máster, porque en la maestría de psicología me pedían un C1, o sea, igual no era por capricho, sino que necesitaba mínimo un C1. Claro. Entonces ese era mi argumento todo el tiempo, de yo necesito más nivel de francés para poder acceder a la maestría acá, porque además de la maestría me pide ese nivel. Entonces siento que al haber también como esa coherencia, pues es más factible que se den los procesos. Claro. Y ya entonces hablando un poco de tu maestría acá en Francia, cuéntanos en qué hiciste la maestría y cuál fue tu proceso como estudiante. ¿Crees que tiene una metodología educativa diferente a la que viste en Colombia? ¿Crees que tuviste algún choque cultural acerca del sistema educativo? Bueno, yo hice mi maestría en la Universidad de Nantes, entonces me mudé de Montpellier a Nantes. Y la hice en Psicopatología Clínica y Salud de la Facultad de Psicología. Y claro, hay varios choques. Primero porque yo en Colombia estudié 5 años y ya con 5 años uno es profesional. Obviamente luego lo ideal es hacer una maestría, al menos dentro de la psicología, pero ya con 5 años eres profesional y puedes trabajar. Acá ellos hacen los 3 años de licencia, no pueden trabajar con esos 3 años de licencia ni ejercer la psicología, y esos 2 años extra que son el máster, ya cuando salen los habilitan para ser psicólogos y ejercer. Y yo estaba viendo dentro de mi maestría en Francia muchas cosas que yo ya había visto en mi pregrado en Colombia. Será mucha repetición. Yo también ya tengo casi 5 años de experiencia haciendo consulta en línea, entonces, bueno, en línea y presencial también en Colombia.
de forma particular y en el sector público también. Entonces me vi también frente a estudiantes que no tenían nada de experiencia, también estaban muy jóvenes, 20 años, 19 años, 21 años. Entonces a veces como esa diferencia de pronto de experiencia y conocimientos se puede sentir un poco y me aburría incluso en las clases porque era como, yo esto ya lo sé. Entonces yo tenía claro que yo igual pues necesitaba hacer ese proceso para validar mi diploma, pero de pronto no era un aprendizaje que me estuviera nutriendo un montón. Entonces igual yo soy muy autodidacta y muy autónoma, entonces por otros lados yo me educo y aprendo diferentes cosas, pero pues de la universidad sí a veces era como un poquito pesado en ese sentido, y siento que en términos de dinámica y metodología en Francia pueden ser un poco más de pronto rígidos o como, no sé si ortodoxos, no sé qué palabra es, pero es como está el profesor y está el estudiante, y es el profesor el que va dictando la clase y es el estudiante el que toma notas, y hay muy poca interacción. Entonces, obviamente, si hay preguntas, se pueden hacer preguntas, pero siento que en Colombia se anima mucho la dinámica y la conversación constante, no solo con el profesor, sino con los otros compañeros, y siento que acá era cada uno detrás de su computador tomando notas. Algunos profesores incluso dictaban la clase, entonces era seguir el dictado del profesor, y eso era un poco chocante para mí porque yo decía, estamos en un nivel de maestría, que se supone que es un nivel, digamos, alto dentro de la educación, y porque está esta dinámica de estarnos dictando. Y considerando pues que éramos 20 personas y de las 20 personas yo era la única extranjera. Entonces no es como para que de pronto uno diga, no, es que muchos son extranjeros y no saben francés, entonces les vamos a dictar para que entiendan mejor. No, o sea, yo era la única extranjera, el resto eran franceses, y eso sí me parecía a veces como bastante extraño y como que no me gustaba. ¿Crees que a las personas, tus compañeros de clase, también se les hacía extraño? Habían algunos que sí, sobre todo los que no venían de Nantes, que tenía compañeros que hicieron la licencia en París o en Lyon o bueno, en otras ciudades. Algunos sí se les hacía extraño, pero habían otros que decían, no, así es, y bueno, y esa es la dinámica, y nunca tampoco se hizo nada por cambiar. Claro. Ni con el profesor ni nada, y todos como que se ajustaban de cierta forma. Ok, comprendo. Bueno, pasemos ahora un poco acerca de la integración. ¿Cómo fue tu proceso de integración? Recuerden que nosotros siempre hablamos de la integración intercultural, lo importante que es dejar un poco atrás como los estereotipos que traemos del país o tal vez estos choques culturales, y pasamos ya a emerger en un ámbito de integración en el país. Entonces, cuéntanos, Natalie, ¿crees que tú te sientes integrada en Francia después ya de estos años que has estado viviendo acá? Y cuéntanos de qué manera te sientes integrada. Bueno, yo creo que una integración 100% es difícil de alcanzar porque igual voy a seguir siendo colombiana, pase el tiempo y pase la vida, y habrán cosas y referencias de la cultura francesa que no habré vivido, que no tendré, y así las conozca eventualmente, pues no estarán 100% en mi ser. Entonces, creo que, bueno, yo siempre he dicho que al uno migrar, uno crea una nueva identidad, que es la identidad del migrante, que es como esta fusión entre lo que soy de Colombia y lo que me gusta de Colombia y lo que traigo de Colombia y lo que voy aprendiendo en mi experiencia en Francia. Entonces no necesariamente una cosa tiene que pelear con la otra, o no necesariamente soy más colombiana o más francesa, o no, simplemente coexiste, y también hace parte de la experiencia ir viendo con qué me quedo, de dónde, y la experiencia te va dando también nuevos escenarios y nuevos aprendizajes. Como yo te cuento, desde los 13 años a mí me encantaba Francia, entonces un poco yo venía también como muy abierta porque era el país como de mis sueños un poco. Entonces para mí era como muy gratificante encontrarme con tantas cosas nuevas. Yo venía también con el propósito de ver qué otras cosas nuevas podía aprender en la vida. Entonces eso me gustó mucho, y siento que justo esa apertura de decir, sé que no estoy en mi país, entonces no voy a obligar a estas personas que están en su país a hacer lo que en mi país se hace, sino decir, vamos a ir con una mentalidad de descubrimiento. Eso me ayudó mucho, y pues aprender, o sea, creo que es la apertura. Entonces, si me invitaban mis compañeros a algún evento, lo que sea, pues yo iba y estaba pendiente, qué es lo que pasa, qué es lo que dicen, cómo se comportan. Además, pues en la maestría todos eran muy chiquitos, pues un poco la diferencia de edad y etcétera. Entonces también era como, pues a ver cómo la juventud, digamos, francesa se comporta, y pues mantener, sí, como esa apertura que me ha ayudado, no tomármelo personal tampoco,
Si de pronto hay alguna experiencia que no me gusta o que no, con la que no estoy de acuerdo, no es que ellos están mal o que yo estoy mal o que me lo estoy tomando personal, sino es como intentar entender y como abstraerse de la situación y decir qué puede estar pasando, y de pronto no es que la gente me está atacando, que igual nunca me he sentido atacada, pero es de pronto sus formas de relacionarse, pues lo que siempre dicen que los franceses son más fríos, son más secos, no me parece, simplemente son sus formas. Entonces también entender que el hecho de que no lleguen efusivos a darte un abrazo no es porque te odien o no es porque sean malas personas, es simplemente porque sus formas de expresión y de relacionamiento son diferentes. Irlo entendiendo y tener como justo esa apertura ayuda un montón. Y pues no sé si porque era la carrera de psicología o porque la mayoría éramos mujeres, pero yo me sentí muy acogida en mi maestría. Todas fueron muy amables conmigo desde el día uno. Todas estaban muy abiertas a explicarme, a enseñarme, a tenerme paciencia cuando yo de pronto no sabía una palabra. También en las exposiciones, en los trabajos en grupo, nunca hubo problema. Obviamente uno no puede ser amigo de todo el mundo, entonces de ese grupo pues tengo 2 amigas, 3 particulares con las que todavía mantengo relación, pero el resto fue una relación muy cordial. Y si tú estuvieras hablando con una persona que también está en la carrera de psicología y desea venir a Francia a estudiar o a ejercer la labor, ¿qué consejos le darías? Que tenga mucha paciencia, porque la psicología es una profesión reglamentada, entonces no es tan fácil, toca pasar por muchas validaciones para que realmente puedas ejercer. De pronto no es como otras profesiones o si otras carreras que puedes hacer un máster 2 y ya está, o de pronto si hay, no sé, una empresa que te contrata, entonces ya puedes como homologar rápido, como que entras al sistema, sino que no, en últimas una profesión de la salud. Entonces toma tiempo, no se puede entrar en M2, sí o sí tienes que empezar en M1, valoran mucho la experiencia, entonces hay que igual entrar a entender cómo funciona el sistema francés. Entonces creo que es mucha paciencia y estar en continua como búsqueda de información, no quedarse simplemente con, ay, es que a mí me dijeron que hago esta validación y ya todo va a ser perfecto o ya todo me va a salir, sino como estar buscando y buscando información a ver cómo funciona. Y voy a repetirme un poco, pero es la apertura, esa apertura de, aunque sea la misma carrera, hay visiones diferentes, hay dinámicas diferentes, hay un sistema diferente, entonces saber que no estás en tu país, no vas a ejercer exactamente igual, obviamente hay cosas que son similares, pero tener justamente esa apertura de que esas cosas nuevas se pueden integrar y también uno como extranjero que puede aportar al otro. Ok, y finalmente, para terminar un poco la entrevista, cuéntanos qué extrañas de Colombia. En el sentido de extrañar, emoción extrañar, no mucho, la verdad. Siento que yo también me intento posicionar desde un punto de vista de vivir el presente, porque creo que si uno se queda anclado a de pronto emociones como la nostalgia, no es que sean malas, todas las emociones son importantes y son necesarias, pero de pronto no te permiten tener la apertura o la perspectiva para poder vivir la experiencia nueva que estás viviendo. Entonces siento que yo no extraño particularmente nada de Colombia. Obviamente cuando voy a Colombia me hace muy feliz y soy 100% colombiana, y cuando tengo oportunidad de comer comida colombiana la como, o sea, no rechazo obviamente mis raíces, pero tampoco es un sentimiento de extrañar intenso o de cosas que me hagan falta. No, siento que de cierta forma he encontrado en Francia también formas de suplir ciertos gustos, ciertos antojos, descubrir nueva comida, descubrir nuevas costumbres, descubrir nuevos amigos también. Ser migrante también te da la oportunidad de tener muchos amigos internacionales, entonces muchos amigos latinos de diferentes lugares de Latinoamérica, muchos amigos europeos en general, muchos amigos asiáticos también. Entonces creo que también estar tan expuesta a experiencias nuevas que me están nutriendo a nivel personal y profesional, pues hace que no extrañe mucho Colombia. No, es una visión totalmente aceptable. Digamos que nos gusta acá tener diferentes visiones de diferentes personas, porque eso también te va a ayudar a seguir tu proceso acá en Francia. Sí, Pues te agradecemos muchísimo, Natalie, y para terminar, ¿nos quieres compartir tus redes sociales donde te podemos encontrar? Claro que sí, me encuentran en Instagram como @psi.natalisoto, THY, igual seguramente lo pondrán en algún lugar, para lo que necesiten a nivel de bienestar emocional, consultas en línea a todas las mujeres hispanohablantes de Europa o del mundo.
Vale, muchísimas gracias, Natalie. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en un próximo episodio.